Bueno, vamos a empezar, mis niñas. Vamos a cerrar los ojitos. ¿Ya nos escuchas mejor, Marla, hermosa? Gracias, gracias, ya. Ok, vamos a hacer una meditación. Para antes de empezar a leer, vamos a cerrar ojitos. Vamos a descruzar piernitas, bracitos. Vamos a centrarnos en nuestra respiración y vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo, centrando la atención en el aire que entra al cuerpo, blanco, limpio, puro. Sostenemos ahí. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar. Y exhalamos. Fuerte, todo hacia afuera. Van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente. Espíritu Santo. Sana mi mente de toda idea de separación. Que sea en mí tu sabiduría absoluta. Tu infinita compasión. Y tu completa dicha. Sana mi mente de la idea del futuro. Y recuérdame el plan previsto para mi evolución. Espíritu Santo, sana mi mente. Para estar siempre presente. Y lograr a través de ti el instante santo. Espíritu Santo, sana mi mente. Para ver que el mundo que veo es un espejo de mis pensamientos. Sana mi mente para que pueda aceptarme. Y ver a todo lo que me rodea como lo que realmente es. Espíritu Santo, sana mi mente. Para permitirme ver toda dificultad como oportunidad de aprendizaje y evolución.
Espíritu Santo, te entrego las riendas de mi mente. Para que obres a través de mí. Hecho está, amén. Y así con la mente aquietada, serena, templada, completamente enfocada en el aquí y en el ahora, vamos a entregar este ratito al Espíritu, a nuestro yo superior, para que nos guíe, para que tomados de la mano podamos acceder a esta sabiduría en los niveles adecuados para cada quien. Y para que nos ayude a recordar cómo aplicarla en nuestra experiencia. Vamos a inhalar profundo, visualizando ese cordón que sale del chakra corona, se conecta al centro del universo, nuestra unión con el todo. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo, sintiendo ahora el cordón. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar todavía más profundo, lo más profundo que puedan. Mis niñas, expanden, abren los pulmones. Y sostenemos ahí. Visualizando, sintiendo ese cordón irrompible, lleno de luz. Y exhalamos. Abrimos ojitos, mis niñas, y nos preparamos para comenzar a leer. Si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta. Nos quedamos, mis niñas, en la página 32. Vamos a comenzar a leer en el primer párrafo, donde dice: así pues es forzoso para el ego, para retomar de donde venimos. ¿De dónde venimos? Acuérdense que ya estamos en la tercera división. Ya pasamos por la primera, que es la idea de la separación. La segunda, que son los dos sistemas de pensamiento que surgen a partir de esa idea de separación, con ese tercer factor que era el observador o el tomador de decisiones. Y la tercera división, mis niñas, que era la estrategia del ego, o que es la estrategia del ego, que se compone de pecado, culpa y miedo. ¿Ok? Vamos en esa parte. Voy a empezar a leer entonces desde el primer párrafo de la página 32. Si alguien tiene alguna duda, mis niñas ya saben, por favor, con toda confianza, abren el microfonito y me preguntan, ¿ok? Voy a comenzar a leer. Así pues, es forzoso para el ego convencer al Hijo de Dios para que continúe creyendo el cuento de la separación, en lugar de creer en el principio de expiación del Espíritu Santo, de la no separación. Consecuentemente, el ego concibe un plan para lograr su meta de silenciar para siempre la voz con mayúscula de amor del Espíritu Santo. El plan del ego para que ese recuerdo se vaya borrando y se vaya ahí
ocultando, velando. Y entonces el ego le dice al hijo, esto va subrayado, que mire dónde se encuentra, separado y aparte de Dios, y que reconozca lo que ha hecho para alcanzar tal estado. Tú, entre comillas, le explicas el ego al hijo al rehusar aceptar como suficientes los regalos de Dios. Has cometido un pecado en contra de tu Padre y Creador. Eso es lo que el ego nos está diciendo a nosotros como hijos, para terminar de silenciar la voz del amor. Prosigue el ego. Decídete, todo esto entre comillas, decidiste que la perfección y el todo como Cristo no era suficiente y que debía haber algo más. 2 puntos. La libertad, entre comillas, de elegir ser otra cosa que no fuese Dios. En otras palabras, tu individualidad fue comprada a un precio muy elevado. ¿Cuál fue ese precio, mis niñas? La extinción de Dios y la destrucción del cielo. ¿Cuál fue ese precio? El olvidar mi recuerdo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Según yo, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Vamos a empezar a leer entonces lo nuevo. Bueno, lo nuevo entre comillas. Esta sabiduría ya es de todas. Es este el ejercicio ilusorio de elección en el nombre de la, entre comillas, libertad, que el ego llama pecado, y asocia con el asesinato de Dios y la crucifixión de su Hijo. Es decir, la culpa por completo. Llénate de culpa para que esa culpa no te permita recordarte. Este último término, dicho sea de paso, ojo, se está refiriendo a la crucifixión. Es utilizado por Jesús en el curso, no solo para referirse al acontecimiento único del Calvario, sino, subrayamos, como símbolo de todo el sistema de pensamiento del ego de traición y de asesinato que comienza con el pensamiento demente de que la realidad de Cristo tiene que ser sacrificada para que sobreviva el yo separado. Ahí está, clarísimo. ¿Vamos bien? Es decir, para que yo, Noriko, personaje, dualidad, ilusión, sueño, pueda sobrevivir, y esto es completamente lógico, pueda sobrevivir, tener realidad, ser verdad, yo tengo que sacrificar, crucificar todo lo que implica mi recuerdo para que sobreviva el yo separado. No puede señalarse lo suficiente que este sistema de pensamiento en su totalidad es fabricado por el ego, con lo cual este sustituye su versión ficticia de la relación separada entre Dios y su Hijo en lugar de la verdad de la unidad de ellos. Claro. Todo menos recordarte, tú eres malo, estás lleno de culpa, lo negaste, lejos de negarlo, crucificaste a su único hijo. Llénate de pecado, culpa. Y después, mucho miedo. Y así el ego logra la meta de preservar su propia existencia. Un curso de milagros, dice Ken Wapnick, describe esta demente historia de la separación de este modo, 2 puntos. Que tu mente puede cambiar lo que Dios creó
que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente, que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú, que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Lo que el ego nos hace creer, ¿ok? ¿Vamos bien? Puro sistema de pensamiento del ego. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o, que es lo mismo, desvío hacia el miedo, entre comillas. Esto obviamente viene en el texto, capítulo 2, sección primera, párrafo 1, oraciones 9, 2 y luego 1 otra vez. Elijo, entre comillas, subrayamos. Contempla con disgusto el pecado que el ego lo ha convencido de haber perpetrado. Y ojo mis niñas, bien subrayado, este es el comienzo de la culpa. Noriko, Mande, Claudia. ¿por qué con disgusto? ¿Por qué lo contempla porque contempla lo tiene entre comillas? ¿Por qué? Claro. Bueno, muy bien, Claudia. ¿Por qué entre comillas? Porque es un sueño. Porque tú realmente no puedes contemplar algo que no es real. Entonces, por eso pone entre comillas, contempla. Ok. Porque lo que aparentemente está viendo no es real. ¿Por qué con disgusto? Porque a final de cuentas, Claudia, muy en el inconsciente tenemos el recuerdo. Recuerdo que vemos velado, obscurecido, olvidado por esta culpa, por este pensamiento. Por eso el Hijo de Dios lo ve con disgusto. Y podría ser más ahorita que estamos como que entendiendo, o sea, entonces pues sigue, ahora sí que nos parece, es molesto, ¿no? Nos molesta, ¿no? Muy bien, ojo, pero si yo, siguiendo con lo que dijo Silvia, pero si yo reconozco el por qué tiene entre comillas contemplo, que es un sueño, si yo reconozco que es un sueño, ¿puedo verlo con enojo, Silvia hermosa? No. No, muy bien, ahí está. Ya no puede haber enojo si reconozco que es un sueño. Típico meme, ¿no? De la esposa que se levanta, que soñó que el esposo le engañaba y va y se enoja con él. Güey, soñaste, bájale. ¿Sí? Exactamente igual. Si yo reconozco que fue un sueño, es imposible que pueda estar enojada. Muy bien, Silvia. Claudia hermosa, ¿sí quedó claro? ¿Todas bien? Sí, gracias. Sigo entonces. Voy a repetirlo. El hijo, entre comillas, contempla con disgusto el pecado que el ego lo ha convencido de haber perpetrado. Y este es el comienzo de la culpa. 2 puntos. El horror de creer que un terrible pecado se ha perpetrado en contra de Dios. Un crimen tan abominable que jamás se puede perdonar y mucho menos deshacer. ¿Sí? Eso es lo que el ego nos hace creer. Ya lo hiciste, ya te fregaste, hecho está para la eternidad. Y al explorar más profundamente aún el relato de pecado del ego, es decir, todo lo que acabamos de leer, podemos entender que su sueño, bien importante, que su sueño de pecado no fue realmente la destrucción de Dios y de su Hijo. Aquí está un poquito lo que preguntaba Silvia. Entonces, estoy enojado. No, pero si ya reconocí que fue un sueño, que no es verdad, no tengo ni podría estar enojado. No fue realmente la destrucción de Dios. Más bien, ojo, fue el pecado
del deseo egoísta y de centrarse en sí mismo el que dijo, entre comillas, haría cualquier cosa, cosa lo que fuese, incluso el asesinato, si ello significase la preservación de mi libertad, personaje e individualidad recientemente adquirida. Esto es cierto, mis niñas, o sea, esto opera de manera muy inconsciente, pero así es. Y tan es así que creemos que es real el mundo. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo. De esta manera, podemos ver cómo la muerte de Dios y el fin del cielo fue el resultado inevitable de la necesidad del Hijo de preservar su identidad especial. Aquí está explicado como más fácil. 2 puntos. Su egoísmo fue así el pecado que fue la causa. Mucha atención, subrayamos, repito, su egoísmo fue así el pecado que fue la causa. La extinción del cielo fue simplemente el desafortunado efecto. Todo en el sueño, ¿ok? Porque ni el cielo desapareció, ni me separé de mi padre, pero en el sueño lo que le da poder a la culpa es creer que pude haber separado de mi padre por egoísmo, cosa que este atributo tampoco tengo, porque yo soy una hecha a imagen y semejanza de mi padre, pero luego me hace creer por egoísta. Te separas de tu padre, lo niegas y eso destruye el cielo. Todo falso, pero el ego ese es su argumento, esa es la base de la culpa, que se resume en la separación. ¿Vamos bien? Para las que se acaban de integrar, mis niñas, estamos en la página 33 del mensaje. Vamos a empezar a leer hasta arriba, donde dice, bueno, hasta arriba un poquito en medio, la distinción es importante para nuestras experiencias personales en el mundo. Claro, para todo lo que yo aquí experimento de manera fragmentada, para todas mis relaciones. Porque y dice aquí, muy pocos llegan a ser capaces de ponerse en contacto con el pensamiento de que su existencia significa que ellos destruyeron a Dios. Por eso les digo, mis niñas, que esto es un pensamiento muy inconsciente. Sin embargo, casi toda la gente es dolorosamente consciente de las veces en que han puesto sus propios intereses egoístas sobre los intereses de los demás, hasta el punto de ocasionarles daño. En el sueño, ¿cuántas veces Noriko ha estado por encima de la vecina, del marido, del hermano, de la hija? Es un ejemplo de la dualidad para que quede más claro el pensamiento inconsciente que dio origen a todo ese sistema de pensamiento del ego. ¿Sí? ¿Quién no en este sueño se ha puesto por encima de otro? Pues todas lo hemos hecho. Al escribir sobre la necesidad de la mente dividida de convertir la ilusión en verdad, la verdad en ilusión, y luego las terribles consecuencias de tales fantasías de especialismo, egoísmo y odio, Jesús plantea en el curso: una ilusión es por definición un intento de que algo que considera
de suma importancia sea real. Ah, ¿qué tal? Qué padre está esta frase, ¿eh? La ilusión es el intento de algo a lo que yo le he dado suficiente energía, fortaleza, sea real. Si bien se reconoce que es falso, por supuesto. Yo ya, por mucha verdad o realidad que le quiera dar al sueño, al trabajo, a la salud, por mucha realidad que le quiera dar, ya estoy consciente que es un sueño, que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacerlo real, movida por su intenso deseo de conseguirlo. Claro, estoy totalmente abrumada por conseguir testimonio de que este mundo es real. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, alguna vez, una o dos personas me dijo, Noriko, es que ahorita haciendo conciencia, he enfocado más mi energía en buscar argumentos para tirar lo que nos enseñas, que enfocar esa energía en creer lo que, y me enseñas, o sea, está mal dicha la palabra, lo que nos compartes, en lugar de rendirme a esta sabiduría. ¿Y cuántas de aquí no? No pasa nada, ¿eh? Pero estamos buscando a veces no, no es cierto, esto no puede ser real, y buscamos cómo tirarlo, en lugar de rendirnos. Eso sería lo más simple, porque aparte esto es lo que somos. A esto se refiere lo que acabo de leer. Deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que son intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, ojo, se subleva contra ella, contra la verdad, y se otorga a sí misma, a la mente, una ilusión de victoria. Ya ves, yo tenía razón. El cielo es azul. Y entonces, hasta placer me da darle verdad a la mentira. No pasa nada, todas pasamos por ahí, algunas a veces seguimos por ahí, no pasa nada. Claro, ¿qué sí pasa? Que hoy que ya estoy un poco más consciente, el efecto es un poquito más duro. ¿Estamos de acuerdo? Antes, pasar de largo el sueño, pues es que yo estaba profundamente dormida, no había de otra. Pero hoy que tengo un poquito de más conciencia, hoy que ya tengo atisbos de luz, se me permite menos pasar de largo el sueño. ¿Sí vamos bien? Sigo. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños, la mente se encuentra separada. Es distinta de otras mentes. Tiene intereses que solo a ella atañen. Y por supuesto, es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Claro. Una frase, ¿no? De que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? Frase horrible que alguna vez le oí a alguien. Y así creemos. Para que yo pueda subir, tengo que pisar el de al lado. Para que yo pueda tener ese puesto, pues el que tiene el puesto se tiene que quitar. Y cosas así basadas únicamente en la mente separada. Esto está en el manual para el maestro. Pregunta 8, párrafo 2, oraciones 3 y 8. Mis bastardillas significa que Ken Wapnick aquí cambió el tipo de letritas, tipografía se dice, creo, ¿no? El tipo de tipografía la cambió aquí Kenneth Wapnick, en el manual para el maestro no viene así. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo. Es ese especialismo
el personaje, la idea real del sueño, lo que constituye la suma y substancia de este mundo. Así es, suma y substancia, lo que le da forma y contenido al mundo, el cual solo obscurece el cuento original de egoísmo, en el cual participamos todos como el único hijo ontológico. ¿A qué se refiere esto? Al primer pensamiento, mis niñas. Me separé de mi padre. Ya después se divide en me enfermé de cáncer, él es bueno, yo soy mala, él es malo, yo soy bueno. No importa en cuántas más divisiones se fragmente el sueño o el pensamiento original, solo hay uno, me separé de mi fuente. Lo demás es lo de menos. Claro, en este mundo no es lo de menos porque tengo que empezar primero por lo muy fragmentado para llegar al origen, de lo muy abstracto a lo general. Si mis niñas, vamos bien hasta aquí, específico a lo general. Sigo. Para repetir lo obvio, dice Kenneth Wapnick, debe recordarse siempre, subrayado, que el cuento del ego de pecado, culpa y miedo es totalmente fabricado y no tiene ninguna base en realidad. O sea, dice Kenneth Wapnick, no le busques, no desperdicies energía, no andes pensando, bueno, aquí sí ya me perdoné, pero en esto es imposible, aquí sí la regacho. No. Todo lo que implica pecado, culpa y miedo es fabricado, no es real. Sin embargo, mucho ojo y subrayamos, debido a que le sirve a la mente del hijo de preservar su individualidad. El hijo, no tiene recuerdo alguno del origen de este mito de separación, exactamente, y castigo, y lo toma como una verdad del Evangelio. Es decir, yo no me acuerdo que lo que da origen a esta culpa, a este pecado y este miedo es mi pensamiento de separación. Por ejemplo, cuando nos duele algo, cuando tenemos algún problema, a ver, piensa. Y son parámetros, mi niña, yo estoy de acuerdo que esas herramientas nos funcionan. Y entonces la biodescodificación te dice que es el ancestro de hace 500 años, o tu mamá, o tu papá. A nivel fragmentado, a nivel ilusión, te sirve como parámetro. Pero si tú te vas un escalón todavía más abajo, más profundo, más consciente, más elevado, si tu mamá eres tú, si el ancestro hace 500 años eres tú, a final de cuentas, solo es un pensamiento el que dio origen a tu malestar en la pierna, en la rodilla, en la cadera, tu calvicie, todo lo que se te pueda ocurrir. Y ese pensamiento es tu pensamiento de creerte separada. Por eso las herramientas se utilizan, pero terminan por no servir. Porque tú te tienes que ir al origen auténtico, al único, que es un día creí que me separé. Y en este mundo lo puedo fragmentar en me caga mi mamá, no soporto a la suegra y entonces lo empiezo a manifestar del lado izquierdo, femenino, el brazo, la pierna, avanzar. Y ya le damos una cantidad de simbologías. Y se vale, insisto, está bien como parámetro. Pero si yo pudiera saltarme, que a veces ese es el error que se da en Orico, el quererse saltar el pasito de pensar, bueno, la pierna, la mamá, lado femenino, y me voy directamente a lo que dio origen a ese malestar, que es el pensamiento de separación. ¿Sí me siguen todas? Claro, son herramientas que aquí se han pues fabricado porque quizá eso nos ayuda un poquito más fácil a llegar al origen, ¿no? Quizá Noriko se quiere brincar. Dime, Klaus. Es que justo pensé eso porque
quiero pensar que ya cuando intentas llegar a la causa original, que es la separación, es porque ya tienes un trabajo como muy hecho y tal vez esas herramientas te ayuden escalonadamente como para que sean oportunidades de perdón Claro. e ir llegando a la causa, ¿no? Como tal. Muy bien, Claudia. Efectivamente. Así, exactamente así es. Claro, Noriko tiene el error de, a veces yo soy demasiado práctica. Entonces, ay, sí, ya como el perdón, ¿no? O sea, ¿para qué perdono si no hay nada que perdonar? Pero no, quizá parte del progreso, del proceso, es ir perdonándote para que logres entender que efectivamente no había nada que perdonar. Y eso que dices, Claudia, majestuoso. Efectivamente, cuando ya llego a la causa original, es porque ya pasé por todo un proceso que me hace observar la causa sin miedo, sin culpa, libre de pensamientos no amorosos. Entonces, sí, efectivamente es un progreso, es un pasito a paso y en este mundo fragmentado así se lleva a cabo. Entonces, las herramientas son válidas, sin olvidar que son herramientas para yo lograr el objetivo único. Muy bien, Claudia, muchas gracias. ¿Sí vamos bien, mis niñas? ¿Sí queda claro? Sigo entonces. Siguiente página, ya. Retornando ahora a nuestro relato, el hijo obviamente se siente abrumado con la enormidad de estos pensamientos de pecado y culpa. Y es aún más instruido por el ego, el supuesto amoroso salvador del hijo. Salvador entre comillas, el supuesto salvador del hijo. A mantenerse en guardia. Pues este Dios, con mayúsculas, en contra de quien se ha pecado y que ha sido convertido en una víctima, porque le fallé, porque lo traicioné, quiere nada menos que una venganza asesina en contra de su hijo pecador y victimario. O sea, aparte de sentir culpa, ahora ten miedo, porque lo que hiciste fue en contra de Dios. Y él quiere justicia, quiere venganza. Y sabes que es horrible que encima perdone, que te lo machaquen desde chico, perdón, pero en la Iglesia Católica te dicen, como dicen, bienaventurados los que le temen a Dios. Así es, así es. De hecho, se ve hasta como una cualidad. Mientras más miedo le tengas, mejor ser humano eres, mejor predicador, claro. Entonces, qué Dios, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes tú asociar a alguien que le tienes tanto miedo? Dime, Karen hermosa. ¿Sí? Oh, wow. No, creo que Karen se le prende el micrófono. Sí, muy bien, Claudia. Y aparte, sí, desde chiquitos, la religión. Y es parte de, y no pasa nada. No pasa nada, son religiones, las hemos traído, y también han sido una herramienta, a final de cuentas, si se fijan. A final de cuentas, necesitamos tener fe en algo. No podemos vivir en este mundo sin nada de fe. Necesitamos creer en algo. Entonces, esa herramienta en algún momento nos sirvió. Hoy me hago consciente y digo, claro, o sea, me inculcaban tener miedo, actuar en función de que no hiciera algo malo porque me iba al infierno. No pasa nada, hoy lo hago consciente. Y hoy me doy cuenta que yo no me puedo asociar a un Dios al que le tengo miedo. Un Dios que es vengativo, porque entonces yo también soy vengativa, porque vean nada más la inconsistencia de la religión. Tú eres hecha a su imagen y semejanza. Pero él es vengativo, ¿eh? Y se quiere vengar de ti porque tú lo traicionaste. Pero tú pórtate bien. Pero ¿cómo me voy a portar bien si estoy hecha a su imagen y semejanza y él es vengativo? O sea, no cuadra a final de cuentas toda la estructura de una religión. Pero por ahí tenemos que pasar también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Luz hermosa, página 34, casi hasta arriba estamos. Sigo leyendo entonces. La pregunta de cómo un Dios, quien con mayúscula ha sido asesinado, ha podido regresar a exigir castigo, jamás penetró en la mente del hijo. Pues como veremos, el ego,
Aquí viene otra dinámica del ego. El ego reprime el pensamiento original de asesinato, lo cual le deja al hijo solamente la conciencia de las aterradoras consecuencias de sus acciones. O sea, tú solo te enculpa porque hiciste algo feo. Pero no nos adentremos en eso algo feo, porque si nos adentramos vamos a terminar dándonos cuenta que no es real. Entonces, tú hiciste algo horrible y quédate con esa idea. El torrente de películas de terror en las cuales el monstruo regresa constantemente de la tumba a perseguir al mundo, refleja este pensamiento sepultado del regreso del malo. Además de promover el miedo de un Dios inventado, perdón, el ego le aconseja al hijo que la llamada presencia amorosa del Espíritu Santo en la mente, ¿qué creen? No es amorosa en absoluto. Y la cambia a eres un tonto, eres un debilucho, no tienes carácter y un sinfín de cosas para que tú, a esa voz que te ayuda a recordarte, la asocies con todo menos con tu recuerdo amoroso. La recuerdes la asocies con debilidad y con miedo. Más bien, enseña el ego. El Espíritu Santo es la voz engañosa del odio, de la venganza y de los celos que el Padre ha enviado para que le traiga al Hijo sus palabras de ira y para que lleve a cabo su castigo de muerte. Todo esto son metáforas, mis niñas, por supuesto. Operan de manera indistinta en cada proceso individual, pero a niveles muy generales, ese es el propósito de nuestro sistema de pensamiento del ego basado en el miedo. Invertir todo. La voz de amor del espíritu, asóciala con odio, asóciala con debilidad, asóciala con miedo. Y aquí viene este demente cambio de funciones entre el miedo del ego y el amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se describe de esta manera en el libro de ejercicios. En la lección 170 dice, los atributos del amor se le confieren a su, entre comillas, enemigo, punto. Pues el miedo se convierte en tu refugio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora todo lo que hago lo justifico por miedo. Y en el protector de tu paz. Para que tengas paz, aléjate. Para que tengas paz, enciérrate. Para que tengas paz, cómprate esto. Y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza. Así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Aquí viene, quietud sin sueños. Yo estaré en paz hasta que pase lo que creo que tiene que pasar. Me den el trabajo, me divorcie, me case, me gane la lotería, venda el coche, venda la casa, compre una casa. Y al así despojar al amor, de lo que le pertenece a él y solo a él, despojar al amor de lo que le pertenece, se le dota con los atributos del miedo. O sea, todo invertido, mis niñas. Y fíjense que nuestra experiencia humana sí opera. ¿Qué nos da más miedo, mis niñas? Y traten de pensar y ser muy honestas. ¿Qué nos da más miedo? Y pongan un escenario muy hostil, el que sea, me engañaron, me traicionaron, el asesino de Atizapán, el caníbal de Tultitlán, el matador de Lomas Verdes, pónganle el nombre que se les antoje. En una situación así, ¿qué nos da más miedo? ¿Perdonar o juzgar? No conteste, nada más. ¿Qué me da más miedo? Pues claro, perdonar.
Pero es Ahí que está. no podría ser de otra manera, Noriko, porque, a ver, si las ideas no abandonan su fuente Claro. y nosotros elegimos el sistema de pensamiento del ego, tenemos que coincidir, estar alineadas, Con mi fuente. ¿sí? Pero ojo, porque tu fuente, muy bien, Claudia, pero tu fuente no es lo que elegiste. No, sí, lo sé. Tu fuente es lo que realmente eres. No tendría que ser de otra manera, por supuesto que no. Por eso Jesús, Dios, Cristo, el campo cuántico, yo creo que nos observan, metáfora, y dicen, ¿qué onda con estos? Porque están yéndose totalmente en contra de lo que son. No tendría, o sea, el juzgar ni siquiera o el condenar tendría que estar dentro de nuestro sistema. De hecho, en el cielo no se juzga, no se condena, tampoco se perdona. Pero aquí tendría que ser para nosotros natural el actuar desde nuestra fuente, como bien dijiste, Claudia. Pero ¿qué pasa? Que ahorita estamos estudiando la dinámica del ego. Olvídate de esa fuente. Olvídate por completo de esa fuente. Y si medio la recuerdas, solo piensa que le fallaste, que la traicionaste. No importa cómo, porque si nos adentramos en el cómo, se desbarata el engaño. Tú la traicionaste, la engañaste y clama venganza. Ten miedo. Culpa, miedo. Y por supuesto, pecado. Muy bien, Claudia. ¿Sí vamos bien con esto, mis niñas? Noriko, ¿qué es solaz? Déjame ver, porque tengo aquí un significado, pero estoy dudando que sea ese. Descanso, ¿no? A ver, sí, yo creo. Sí, descanso, gracias, Fer Hermosa. Dice aquí placer, entretenimiento, descanso de las actividades habituales. Gracias, Fer. Gracias, Norma. Sí, ya Gracias. Solaz, descanso. Yo tenía como entretenimiento, por eso tenía mis dudas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo leyendo entonces. Los atributos del amor, esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí, perdón, pero me quedé, voy a volverlo a leer. Porque, no, nos quedamos con los atributos del miedo. Al tener al amor como enemigo, ya el último parrafito de la lección 170, la crueldad se convierte necesariamente en Dios. Todo invertido, al revés. Como dijo Claudia, no tendría que ser de otra manera y sin embargo lo es. Y en ese es, me cuestiono, es que no podría ser de otra manera. ¿Cómo podría yo perdonar al asesino? ¿Sí? ¿Cómo le doy realidad a la verdad invertida? Y ahí, perdidamente, dormida en el sueño. Esto está en la lección 170. Y la misma demencia en la cual el verdadero Dios ha sido transformado en el enemigo, ojo, se encuentra descrita bajo la tercera ley del caos. La tercera ley del caos, que dice, pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo, así es, y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, claro, pues Él, con mayúscula, es decir, se refiere a Dios, se ha convertido en el, entre comillas, enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. El miedo total a Dios. No hay manera de librarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, nunca el perdón.
ya completamente invertido, ya completamente el sistema de pensamiento al revésado. Y desde ahí sigo leyendo, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su hijo. Y díganme si no, el mundo actual nos da testimonio de eso que Dios se está poniendo en nuestra contra. No termina el COVID, que ya nos está dando la del chango y al rato la del mono y la guerra de Ucrania. Y váyase a saber, Dios santo, qué más nos espera. A ese grado de energía le estamos dando al mundo que pareciese que Dios se está volcando en nuestra contra. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, pues Dios castiga sin palo y sin cuarta, ¿no? Claro. Claro, y lo creo. Y lo creo tanto, porque no opera al revés, ¿eh? Lo creo tanto que veo testimonio en el afuera. Siendo que es al revés. Lo veo porque lo creí. No lo estoy creyendo porque lo veo. Física cuántica, yo no puedo ver afuera lo que primero no estuvo aquí. Si yo le di realidad a un Dios justiciero, castigador, que juzga, que condena, es obvio que voy a ver un mundo así, donde estoy recibiendo ese palo, ese castigo. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que opera la inversa. ¿Sí? Mis niñas, ¿vamos bien hasta aquí? El miedo ahora se agarra de la mente del hijo. Claro, ya completamente dormido, pues el hijo, no ve salida alguna. ¿A qué? A una vida de pecado y culpa, que es claramente preferible a no tener vida en absoluto. Y la verdaderamente amorosa voz del Espíritu Santo ha sido ahogada y en efecto silenciada. Ya no la escucho. Eso no quiere decir que no esté ahí, porque como bien dijo Claudia, no habría de otra manera. Es la única voz real. No quiere decir que no esté ahí, pero el centrar mi energía hacia el ego hizo que la voz del espíritu se silenciara. No desapareciera por completo, no. Y en efecto, silenciada. La culpa y el miedo se convierten en los principios reinantes en tu mente o en su mente, en la mente del hijo, en tu mente. Pues el amor y la verdad, es decir, Dios, el espíritu, el amor, han sido negados y también distorsionados. Y ahora en tu mente representan todo lo opuesto de lo que realmente son. Esto, mis niñas, nos tiene que dar mucha paz. O sea, el hecho de pensar, y no sé si les ha pasado a mí, últimamente me pasa muy seguido, cuando estoy con esa mente, ¿no? Del ego, pensando en algo horrible, y de repente digo, ay, no, pero es que esto opera completamente al revés. Ay, qué descanso. Qué liberador. Qué rico, qué a gusto, que esto que creía que tenía que ser así o que dependía de mi mente o que era horrible o que era espantoso, resulta ser que inspirada por el espíritu, rendida, logro invertirlo y me da una paz enorme, porque me devuelve mi recuerdo, me permite ver desde lo que yo soy, me permite ver desde donde no podría ser de otra forma, porque eso es lo que soy y eso me da paz. Esa es la paz, esa es la verdadera libertad. Claro, hay que hacer un trabajo previo majestuoso ¿de qué? De quitar lo que no soy. Que no tendría por qué ser tan majestuoso el trabajo. Sin embargo, lo es. ¿Por qué? Porque le di realidad a lo que no soy. Y a lo que le di realidad hoy tengo que quitársela. De manera tranquila, en paz, sin pleito. Pero es un trabajo majestuoso porque yo creí que yo era eso. Pero resulta ser que no lo soy. Ay, bueno, no lo soy. Ahora hay que eliminarlo para lo que sí soy resurja.
Porque aparte lo que sí soy no tengo ni que construirlo, ni que traerlo acá, ¿no? Cuando yo quito lo que no soy, el recuerdo de lo que sí soy surge solo. Por eso al yo repetir, recuérdame, 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 lejos de recordar lo que soy, lo que estoy invocando es eliminar lo que no soy, para que lo que sí soy surja solo. ¿Sí vamos bien, mis niñas? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Acabamos el párrafo. Un curso de milagros resume esta situación en varios pasajes poderosos y elegimos 3 de los más representativos, uno de cada uno de los 3 libros. Primero, en el contexto de los pensamientos mágicos, lo que más le gusta al ego, lo cual incluye todos los pensamientos post-separación del ego. Luego el manual para el maestro, que expone en un pasaje que reexaminaremos en el capítulo 4. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede, ojo, triunfar en ese desempeño, en esa dinámica. Imagínense la basura. Es obvio que esto no es cierto, por supuesto que no. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, claro. Yo en mi sueño creo que es posible que mi voluntad pese más que la de Dios. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. La usurpación de Dios. Cuando yo usurpo el lugar de Dios. Y en lugar de recordarme una con Él, que Él es mi creador, yo me creo la creadora de mí misma. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y enemigo entre comillas, porque no hay enemigos. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección, claro, y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Y esto cómo lo veo manifestado en la forma, mis niñas? Porque tenemos miedo, porque nos andamos protegiendo, porque andamos ahorrando, comprando seguros, coches más protegidos, compro alarmas para la casa. Ojo, mis niñas, con mucha sutileza todo esto que estoy diciendo, pero el yo sentirme vulnerable en el personaje es porque creí que usurpé el lugar de Dios. Si yo me recordara una con Dios, ¿necesitaría protegerme en cualquier situación, mis niñas? Jamás, jamás. Claro, esto también es progresivo, esto también es poco a poco. Nada de mañana al marido, se cancelan todos los seguros. No, porque Noriko dijo no. Pero poco a poco hago conciencia. ¿Desde dónde estoy comprando un seguro? ¿En quién estoy desconfiando? ¿Por qué le quiero poner 3 alarmas a la casa? ¿No? Voy haciéndome consciente de todo lo que en esta fragmentación, en esta ilusión, hago desde el miedo. Y puede ser desde poner alarmas, comprar seguros, hasta hacer exceso de ejercicio, no comer nada o comer el doble. Cualquier actividad, tanto que parezca buena como que parezca mala, vista desde el miedo, siempre va a traer efectos de miedo. Porque me siento desprotegida porque usurpé el lugar de mi padre. ¿Qué es usurpar el lugar de mi padre? Creer que yo me creé a mí misma. ¿Sí me siguen, mis niñas, más o menos? Sigo, un padre iracundo, no, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. De un padre iracundo. Persigue a su hijo, obviamente culpable.
Mata o te matarán. Pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra. Pues lo que pasó es irreversible. El pecado que cometiste, el negar a tu padre, el usurpar su lugar, el crucificar a su hijo, te dice el ego, es irreversible, ya no hay manera, ¿eh? La cagaste y con eso tendrás que vivir el resto de tus días. No, pues imaginan, por eso proyectamos el mundo que proyectamos, estamos aterrados. La mancha de sangre no se puede quitar, nos dice el ego. Manual para el maestro, pregunta 17. Aquí le vamos a dejar, no quiero saturarlas de tanta información. Nos vamos con tareita. ¿Cuál es la tarea, mis niñas? Reconocer la dinámica del ego. Reconocer cuando me atraigo por la culpa. Reconocer cuando estoy haciendo lo que sea. Hasta guisándole a la suegra. Que es algo muy lindo. Ay, qué linda. Mira, le guisa a la suegra. Desde el miedo. ¿De qué vale? De nada. Obsérvense. ¿Desde dónde hacen todo lo que hacen? Aunque a partir del mundo sea algo muy bonito, ¿ustedes lo están haciendo desde el amor? Ese es el cuestionamiento. ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? Para que luego no me sorprenda del efecto que recibo. Es que yo tan buena. ¿Por qué me pagan así? No, esas frases ya aquí ya no sirven. Porque la suegra, la comida que le hice a la suegra, mientras se la hacía yo bien linda, me daban unas ganas de ponerle cianuro, que ni se lo puse, pero la intención era desde el miedo. Siempre, mis niñas, es ¿desde dónde? Nunca es el comportamiento como tal. ¿Tiene alguien alguna duda, mis niñas? ¿Preguntas, quejas? Bueno, ya saben, recomendación de la semana. Vuelvan a leer lo que leímos con calma. Ya solo es un recordatorio. Nada de esto es nuevo para nadie, ¿eh? Nada. Porque como bien dijo Claudia en palabras majestuosas, o sea, es que habría de otra manera. Pues obvio no. Eso es lo que soy. Pues ahorita nada más estamos recordando que me cuesta trabajo, que de primera instancia no lo asocio. Claro, es normal. Le di tanta realidad al cuerpo, le di tanta realidad al sueño, que hoy sale alguien y me dice, ¿qué crees que no es real? Pues espérame, se vale, pero hagámonos conscientes. ¿Por qué? Porque el parámetro es mi emoción. No estoy en paz, no estoy feliz, no estoy en dicha, independientemente de lo que suceda afuera. Y eso es lo que me tiene que motivar a decidir otra vez, a decidir nuevamente, pero ahora desde el amor. Ok, mis niñas, ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí estoy siempre en el chat, mis niñas hermosas, muchas gracias. Gracias a todas por sus ganas, por su compromiso, por sus deseos auténticos de ver este mundo desde otra perspectiva y de caminar en paz, porque como no hay nada afuera, cuando ustedes lo logran, todo el que a ustedes le rodea camina en paz de la mano. Y eso yo creo que lo menos que le debemos a este mundo o a esta ilusión de mundo. Entonces, les mando muchos besos, hagan una linda semana, las veo, pues a todas casi las vuelvo a ver mañana y pasado y el viernes y eso me da mucho gusto y mucha alegría, ¿ok? Les mando muchos besos. Gracias, Noriko. Gracias. Gracias. Bye. Chao, chicas, que estén bien. Bye. Bye, bye. Gracias.